En este video vamos a repasar los 5 mundiales que cambiaron este deporte para siempre. Vas a ver cómo un país que nadie tomaba en serio terminó goleando a 2 campeones del mundo en la misma fase de grupos. Vas a ver el gol que un hombre metió completamente solo, encarando a media selección rival. Vas a ver la goleada que dejó a una nación entera en silencio. Y al final vas a ver el partido que mucha gente, yo incluido, considera el más perfecto que se ha jugado nunca. Vamos del 5 al 1. Empezamos en México, 1986. Un mundial que México organizó casi a contrarreloj, después de que Colombia renunciara como sede años antes por problemas económicos, y que además se jugó apenas meses después de que un terremoto sacudiera al país. Los favoritos en el papel eran otros. Brasil volvía con la ilusión del juego bonito. Francia llegaba con la generación de Platini en su última oportunidad real. Pero el verdadero protagonista del torneo se empezó a notar desde la fase de grupos. Argentina, encuadrada con Corea del Sur, Italia y Bulgaria, arrancó goleando 3-1 a los coreanos con Maradona, ya usando el gafete de capitán, empató 1-1 con Italia y cerró con un cómodo 2-0 sobre Bulgaria. Nada que hiciera sospechar lo que venía. La gran sorpresa de la fase de grupos fue Dinamarca. Con Michael Laudrup como su gran estrella, los daneses vencieron a Escocia y después golearon 6-1 a Uruguay, terminando su grupo con autoridad total frente a selecciones que ya habían sido campeonas del mundo. Otra sorpresa fue Marruecos, que se convirtió en el primer equipo africano en liderar un grupo en un mundial, dejando en el camino a una Portugal con Paulo Futre. Antes de hablar de la final, hay que detenerse en 2 momentos de México 86, que por sí solos justifican este puesto en la lista. El primero pasó en octavos de final, y fue protagonizado por el propio anfitrión. México enfrentaba a Bulgaria con todo un país pendiente del partido, y a los 34 minutos, Manuel Negrete recibe tras una pared con Javier Aguirre, y en lugar de controlar el balón, se eleva y conecta una tijera perfecta en el aire que se clava en el ángulo. El estadio explotó. México terminaría ganando 2-0 y avanzando a los cuartos de final, pero si hay un partido que define este mundial, no es ese. Es Francia contra Brasil, en cuartos de final, considerado por muchos como uno de los mejores partidos jamás jugados. Brasil se adelanta con un golazo de Careca, Francia empata con Platini antes del descanso. Después, Zico entra de cambio, Brasil consigue un penal, y el arquero francés se lo ataja. El partido se va a los penales, donde fallan Sócrates y Julio César por Brasil, y donde un disparo de Bellone pega en el palo, rebota en el propio arquero brasileño y termina adentro. Francia avanza 4-3, pero todo lo demás quedó en segundo plano frente a lo que pasó en cuartos de final. Argentina contra Inglaterra. Minuto 51. Maradona recibe un balón dentro del área, salta con la mano izquierda por encima del arquero inglés y mete el gol. El árbitro no lo ve, queda registrado para siempre como la mano de Dios. Apenas 4 minutos después, el mismo Maradona agarra la pelota en su propia mitad de cancha, encara a 5 jugadores ingleses 1 por 1, deja también en el camino al arquero y empuja el balón adentro. Hoy se conoce como el gol del siglo, probablemente el mejor gol individual jamás anotado en un mundial. 2 goles, 2 historias completamente distintas, contra el mismo rival, en el mismo partido, separados por minutos. Argentina siguió de largo, eliminó a Bélgica en semifinales con 2 goles más de Maradona y llegó a la final contra Alemania Occidental en el Estadio Azteca. El partido se puso 2-0 para Argentina. Alemania empató 2-2 sobre el final y en el minuto 83 Jorge Burruchaga metió el gol definitivo para coronar a Argentina como campeona del mundo. El goleador del torneo fue Gary Lineker con 6 goles, el mismo equipo que había sido eliminado por la mano de Dios. Pero el premio al mejor jugador del mundial fue, sin ninguna discusión posible, para Diego Maradona. Curiosamente, ni la canción oficial de ese mundial, A Special Kind of Hero, pegó en nadie. La que sí terminó sonando en todas partes fue El mundo unido por un balón, un tema chileno que ni siquiera era el himno oficial. Y en las gradas nació algo nuevo ese verano, la ahora famosa Ola Mexicana, la primera vez que un público entero hacía esa coreografía en un estadio de fútbol. México 86 ocupa el 5º lugar porque fue el mundial de Diego Maradona. El argentino firmó una de las mejores actuaciones individuales de la historia, con goles inolvidables como la mano de Dios y el gol del siglo ante Inglaterra. Además, el torneo dejó partidos memorables, grandes figuras y una atmósfera única en los estadios mexicanos. Por su nivel futbolístico, emoción e impacto histórico, México 86 sigue siendo uno de los mundiales más recordados de todos los tiempos. Subimos a Francia, 1998, el primer mundial de la historia con 32 selecciones en vez de 24, lo que le abrió por primera vez la puerta a países como Croacia, Jamaica, Japón, Sudáfrica y la entonces Yugoslavia. El favorito absoluto era Brasil, defendiendo el título con Ronaldo Nazario, en ese momento el mejor jugador del mundo sin discusión. En la fase de grupos, Brasil arrancó 2-1 a Escocia, después goleó 3-0 a Marruecos y cerró perdiendo 2-1 ante Noruega, ya con la clasificación asegurada.
Italia, subcampeona del torneo anterior, llegaba con Roberto Baggio de capitán y Christian Vieri como su nueva referencia goleadora, y avanzó liderando su grupo. Los anfitriones, Francia, resolvieron su fase de grupos con 3 victorias convincentes, incluyendo una goleada 4-0 a Arabia Saudita, aunque ese mismo partido le costó a Zinedine Zidane una expulsión por una agresión que lo dejó fuera de los siguientes 2 encuentros. La gran sorpresa del torneo fue Croacia, que con jugadores como Davor Šuker y Zvonimir Boban llegó hasta semifinales, terminando finalmente en el tercer puesto por encima de selecciones con mucha más historia mundialista. Otro momento que quedó marcado en la fase de grupos, más allá del resultado, fue el partido entre Estados Unidos e Irán, jugado en medio de una tensión política real entre ambos países, donde los jugadores de los 2 equipos posaron juntos antes del partido con flores blancas, como gesto de paz. En octavos de final, Francia necesitó un gol de oro de Laurent Blanc en el minuto 114 para eliminar a Paraguay, convirtiéndolo en el único jugador en la historia en marcar un gol de oro en una fase final de Copa del Mundo. El duelo entre Argentina e Inglaterra dejó momentos inolvidables, incluyendo el espectacular gol de Michael Owen, una de las jugadas más recordadas de ese mundial. Pero no fue el único gran partido. La ronda estuvo llena de emoción, prórrogas y definiciones ajustadas que mantuvieron la tensión hasta el último minuto. Y si los octavos fueron buenos, los cuartos de final fueron todavía mejores. Allí se enfrentaron algunas de las selecciones más fuertes del planeta en partidos muy equilibrados. El encuentro entre Países Bajos y Argentina dejó para la historia el inolvidable gol de Dennis Bergkamp, mientras que otras llaves se resolvieron por detalles mínimos, demostrando el enorme nivel competitivo del torneo. Además, Francia 98 contó con grandes figuras en plenitud. Ronaldo, Bergkamp, Batistuta, Šuker, Hierro, Baggio, Ortega y muchos otros talentos. Fue un mundial donde prácticamente cada selección importante tenía jugadores capaces de cambiar un partido con una sola jugada. El Balón de Oro al mejor jugador del torneo fue, pese a todo, para Ronaldo. Y la pregunta de qué hubiera pasado con un Ronaldo al 100% esa noche se quedó sin respuesta para siempre. Mientras eso ocurría fuera de cámara, en el estadio sonaba La Copa de la Vida, de Ricky Martin, una canción que no solo se volvió el himno de ese mundial, sino que lo catapultó a la fama mundial. Todavía hoy suena cada vez que arranca un mundial nuevo. Francia 98, en el puesto número 4. Tercer lugar, Alemania 2006, un mundial que se ganó el sobrenombre de El Mundo entre Amigos por el ambiente que se vivió y que tuvo una audiencia televisiva de más de 3.200 millones de personas, un récord en su momento. El gran favorito era Brasil, que llegaba con la base campeona del 2002, Cafú, Lúcio, Roberto Carlos, sumando nombres nuevos como Adriano, y que efectivamente ganó sus 3 partidos de fase de grupos sin sobresaltos. Alemania 2006 fue un mundial que lo tuvo absolutamente todo, desde su estética inolvidable con el icónico balón Teamgeist y algunas de las camisetas más hermosas de la historia, hasta una cantidad impresionante de momentos que quedaron grabados para siempre en la memoria de los aficionados. La fase de grupos ya nos dejó un partido legendario. Argentina goleó 6-0 a Serbia y Montenegro en una de las maestra terminó con una jugada de más de 20 toques y además nos regaló el primer gol mundialista de la historia. Pero si hay un partido que representó el caos, la polémica y la violencia, fue Portugal versus Holanda en octavos de final, conocida como la Batalla de Nuremberg, por su clima hostil y violencia desmedida. Y luego llegaron unos cuartos de final que muchos consideran los mejores de toda la historia. Alemania contra Argentina se definió por penales después de un duelo espectacular. Italia y Ucrania ofrecieron un gran nivel, mientras que Portugal eliminó a Inglaterra en otra batalla dramática. Pero quizás el partido más recordado fue Brasil contra Francia, donde Zidane dio una auténtica clase magistral de fútbol frente a una generación repleta de estrellas. Ese mundial también nos dejó golazos inolvidables. El misil de Maxi Rodríguez contra México, el golazo de Joe Cole frente a Suecia, por supuesto fue el último baile de Zidane. El francés protagonizó una de las despedidas más icónicas de la historia del deporte. Pasó de marcar un penal a Lopanenka en una final mundialista a ser expulsado tras el famoso cabezazo a Materazzi, una imagen que se convirtió en uno de los momentos más impactantes de cualquier mundial. El himno oficial de ese mundial, de Il Divo y Toni Braxton, casi no se recuerda en Latinoamérica. La canción que en verdad quedó pegada ese verano fue Hips Don't Lie de Shakira, sin ser siquiera el tema oficial del torneo. Por sus partidos históricos, sus golazos, el nacimiento mundialista de Messi, la batalla de Nuremberg, los que para muchos fueron los mejores cuartos de final de la historia y el inolvidable último baile de Zidane, Alemania 2006 merece ocupar el tercer lugar de este ranking. En el segundo lugar está Brasil 2014, un mundial que fue puro espectáculo de principio a fin. Y no solo por el fútbol, por todo lo que lo rodeó, la estética, la atmósfera, las camisetas, la música, los estadios.
Brasil 2014 tenía identidad propia desde el primer día. Dentro de la cancha, el torneo arrancó avisando de que iba. El primer partido de Holanda contra España, la reedición de la final de Sudáfrica, ya tenía morbo de sobra, pero nadie esperaba lo que pasó. Daley Blind lanza un pase largo desde el centro del campo. Van Persie corre, calcula y se lanza de palomita para conectar un cabezazo imposible por encima de Casillas. Eso fue el 1-1. El partido terminó 5-1, la peor derrota de un campeón defensor en toda la historia del Mundial. Ese partido ya alcanzaba para recordar el torneo, pero Brasil 2014 siguió. Costa Rica eliminando a Italia y a Inglaterra en el mismo grupo. Alemania goleando 4-0 a Portugal en el debut. James Rodríguez tenía 22 años y nadie lo ponía entre los favoritos al Balón de Oro. Entonces llegó el minuto 28 del partido contra Uruguay, en el Maracaná. Un cabezazo de Abel Aguilar cae cerca de él. Lo para con el pecho, gira y sin dejar caer la pelota al suelo suelta una volea de zurda que pega en el travesaño y entra. 4 millones de personas votaron en FIFA.com. El 75% eligieron ese gol como el mejor del torneo. Meses después se llevó también el premio Puskás como el mejor gol del año en todo el fútbol mundial. Ese mundial te dio ese gol y el cabezazo de Van Persie en el mismo torneo. Los octavos y cuartos no bajaron el nivel. Brasil contra Chile terminó 1-1 después de 90 minutos. Se fue a prórroga. Al minuto 119, con el portero brasileño ya resignado, Pinilla estrelló un derechazo en el travesaño, a 1 centímetro de sacar al anfitrión en su propia casa. Terminaron en penales. Chile falló 3 de 5 y los jugadores lloraban en la cancha. Argentina contra Países Bajos en semifinales. Hasta 0 en 120 minutos. Tensión pura. Penales. Romero atajó 2 y Argentina pasó a la final. Y la final misma. Alemania contra Argentina, sin goles en 90 minutos, prórroga, y en el minuto 113 Götze controló de pecho dentro del área y la metió de volea. El gol que le dio la cuarta estrella a Alemania. Pero el partido que nadie va a olvidar fue otro. 8 de julio de 2014. Belo Horizonte. Semifinal. Brasil contra Alemania. Sin Neymar. Fracturado en cuartos. Sin Thiago Silva. Suspendido. En casa, con 58.000 personas convencidas de que iban a estar en la final. Müller abrió al minuto 11, Klose al 23. Kroos metió 2 en 69 segundos, el 24 y el 26. Khedira el quinto al 29. 4 goles en 6 minutos. La hinchada no insultaba. Lloraba. Las cámaras mostraban caras que no encontraban explicación a lo que estaban viendo. El partido terminó 7-1. La peor derrota de Brasil en toda su historia. Y el resultado más impactante que ha dejado una Copa del Mundo. El Mineirazo, así se llama. Y así se va a llamar dentro de 50 años. Por los golazos, por los partidos que no se decidieron hasta el último segundo, por el nivel de sus figuras, por la atmósfera que solo Brasil puede generar, Brasil 2014 merece estar en lo más alto de este ranking. Hay mundiales que se recuerdan por el campeón. Hay otros que se recuerdan por un gol, por un escándalo, por una polémica. Pero hay uno solo en toda la historia que se recuerda por el fútbol en sí mismo, por la forma en que se jugó, por lo que hizo sentir a quienes lo vieron. Ese mundial fue México 1970. Para entender por qué México 70 es diferente, hay que entender lo que estaba en juego antes de que comenzara el torneo. La Copa Jules Rimet, el trofeo original del mundial, tenía una regla. El primer país en ganarla 3 veces se la quedaba para siempre. Brasil ya tenía 2, Italia también. Los 2 equipos que iban a la final de este mundial. Eso solo ya convierte a este torneo en algo único, pero hay más. Este fue el último mundial de Pelé, y estuvo a punto de no ir. El técnico anterior de Brasil, João Saldanha, llegó a anunciar públicamente que Pelé no jugaría porque su miopía le afectaba el rendimiento. Eso no era verdad, era política interna, pleitos de vestuario. Lo sacaron a Saldanha y llegó Mario Zagallo. Una de sus primeras decisiones fue llamar a Pelé, pero no llegó solo. Llegó con Jairzinho, con Tostão, con Rivellino, con Gerson. Los 5 usaban el número 10 en sus clubes. 5 jugadores que en cualquier otro equipo del mundo habrían sido la gran figura. Y en ese Brasil los 5 coexistían. Los 5 sí. Y Perú llegó a cuartos de final con un fútbol alegre y vertical que dejó boquiabierto a medio mundo. México también llegó a cuartos, en su propia casa, con una afición que hizo del Estadio Azteca algo que los rivales nunca olvidaron. Y luego estaba Alemania Occidental. En cuartos de final se enfrentaron a Inglaterra, los campeones del mundo de 1966. Ganaron 3-2 en prórroga, pero eso no fue el partido del siglo. El partido del siglo fue la semifinal, Alemania contra Italia. En el Estadio Azteca, el 17 de junio de 1970. Italia abrió el marcador. Así estuvo el juego hasta casi el final. En los últimos segundos del tiempo reglamentario, Karl-Heinz Schnellinger, defensa alemán que jugaba en Italia, metió 5 goles en la prórroga. Italia 4, Alemania 3,
y Beckenbauer jugando los últimos minutos con el brazo en cabestrillo después de una lesión en el hombro, sin poder moverse bien, sin poder defender igual, pero sin salir de la cancha porque ya no quedaban cambios. Ahí estaba el mejor defensa del mundo, moviéndose con el brazo inmovilizado. Italia ganó ese partido, pero el partido lo ganó el fútbol. Y mientras todo eso pasaba en el resto del torneo, Brasil estaba siendo Brasil. En la fase de grupos, en el partido contra Checoslovaquia, Pelé recibió el balón cerca de la mitad de la cancha. El portero checo estaba adelantado. Pelé lo vio y sin dudarlo disparó desde unos 60 metros. El balón viajó en arco hacia la portería, pasó rozando el poste derecho. Pero el estadio enloqueció igual, porque la jugada existió, porque alguien tuvo la audacia de intentarla. Contra Uruguay, en semifinales, Pelé recibió un pase en profundidad. Se fue mano a mano con el portero Mazurkiewicz. Dejó pasar el balón sin tocarlo, hizo que el arquero se lanzara hacia un lado y él pasó por el otro para volver a encontrar la pelota. El remate no entró por muy poco. Pero la jugada quedó en la historia como una de las más creativas que alguien haya intentado en un mundial. Y luego estaba lo que pasó contra Inglaterra. En el primer tiempo, Jairzinho metió un centro desde la derecha. Pelé remató de cabeza con toda la fuerza hacia la esquina inferior izquierda. Ya gritaba el gol. Y Gordon Banks se lanzó hacia su derecha, llegó al suelo y con una mano sacó la mejor atajada que vio en su vida. Brasil ganó ese partido. Siguió avanzando. Y llegó a la final con algo que ningún otro equipo en ese torneo tenía. Jairzinho había marcado un gol en todos los partidos. Todos. Desde la fase de grupos hasta la semifinal, solo hay otro jugador en la historia de los mundiales que lo había logrado antes, Just Fontaine, en 1958. El 21 de junio de 1970, Brasil e Italia se enfrentaron en el Estadio Azteca por la Copa Jules Rimet. El que ganara se la quedaba para siempre. Brasil ganó 4-1, Pelé abrió el marcador de cabeza. Italia empató. Pero en el segundo tiempo Brasil fue libre, fue alegre, fue todo lo que ese equipo sabía ser cuando no tenía miedo. El cuarto gol fue de Carlos Alberto. 10 toques del equipo, 10 jugadores involucrados y Carlos Alberto apareciendo desde atrás para rematar con toda la pierna derecha. Ese gol todavía hoy aparece en las listas de los mejores de la historia. La Copa Jules Rimet se fue a Brasil, para siempre, y Pelé levantó en el Azteca el único trofeo del que no tendría que separarse jamás. Ese mundial también cambió cosas que usamos hasta hoy. Antes de 1970 los balones de fútbol eran cafés, de cuero, y pesaban diferente según si habían absorbido humedad o no. En México 70 se usó por primera vez el balón Telstar de Adidas, blanco con hexágonos negros, diseñado para verse mejor en la televisión en blanco y negro. Ese diseño se convirtió en el símbolo del fútbol durante décadas. Y hablando de televisión, este fue el primer mundial transmitido a color para gran parte del mundo. Millones de personas vieron la camiseta amarilla de Brasil por primera vez como realmente era. El tema oficial de ese mundial fue Fútbol México 70, una canción que sonó en estadios, en radios y en casas de todo el país. Simple, festiva, con esa energía que México le imprimió al torneo desde el primer día. Si la escuchas... Entonces, ¿por qué México 70 es el mejor mundial de la historia? Porque tuvo el mejor equipo que jamás haya jugado un mundial. Porque tuvo al mejor jugador en el mejor modo de la historia. Porque tuvo a Jairzinho marcando en todos los partidos. Porque tuvo a Perú y a México llegando a cuartos con fútbol de verdad. Porque tuvo la final más importante que se haya jugado, con la Copa Jules Rimet en juego para siempre. Y porque en esas semanas en México el fútbol no fue un negocio, no fue una estrategia, no fue un sistema de 5 defensas y 3 líneas compactas. Fue un juego. El juego más hermoso del mundo, jugado de la manera más hermosa posible. Eso no ha vuelto a pasar. Y por eso México 70 no tiene competencia.